Después de las vacaciones, nuevo tema, nueva regla. Estamos en la regla 6, el sujeto y la defensa. Y la comenzamos hoy. Mm, Muy bien. Tengo una buena noticia que daros. Creo que es una buena noticia. He empezado a escribir estas reglas a modo de conferencia y ya he escrito la primera, que me ha llevado 5 lecciones, que es el criterio clínico. A ver si consigo eh, en los próximos meses redactarlas, las 5 primeras reglas para publicarlas en un volumen y las 5 siguientes para publicarlas en otro, porque es mucho material. Las estoy escribiendo sin seguir exactamente el guión de lo que os conté en clase, porque a veces salen muchas derivadas y he querido concretarlo siguiendo el mismo programa, pero son cosas nuevas en realidad, siguiendo un poco el guión, pero una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Bueno, entonces esto me hace mucha ilusión para dejaros un material básico, como le decía a los residentes esta mañana en el hospital, en la unidad de psicoterapia, que hombre, la parte más básica es la que hay que asimilar y después el relleno es el que puede cambiar a medida que se van adecuando las teorías a la clínica. Pero la parte básica, que es de lo que nos ocupamos especialmente en este curso, esa es la que tiene que quedar absolutamente clara. Bien, bueno, y hoy tenemos un tema, yo diría que es el tema más importante de la psicopatología, nuestra psicopatología, y yo diría también de la psicopatología freudiana, el sujeto y la defensa. Solo con 2 términos podemos entender prácticamente todo lo que hemos hablado hasta ahora en las clases anteriores y en las clases siguientes, solo con 2 términos. A ver si soy capaz de sintetizarlo todo y que cojáis las ideas fundamentales. En general, dejadme decir que el concepto de defensa no es precisamente uno de los conceptos más importantes a ojos de los estudiosos y de los psicoanalistas. No es probablemente el concepto más importante ni está en el ranking entre los más importantes de Freud. Y para mí, sin embargo, es quizás el más importante o de los más importantes, desde el punto de vista, naturalmente, que estudiamos nosotros, que es el punto de vista de la psicopatología y la clínica. Eh, bueno, el propio Freud, incluso en un momento determinado, dijo que el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis, su pieza más esencial es el concepto de defensa, Abwehr. O sea que, bueno, estaría bien para entender todo lo que os voy a plantear hoy, contrastar con otros textos de esta época, por ejemplo, y así lo haremos en alguna ocasión, coger un manual, un tratado de psiquiatría de los más importantes de la época, de finales del siglo XIX, y coger una lección, fobias o las obsesiones o la histeria o la paranoia, leer lo que allí dice y contrastar con lo que plantea Freud en esta teoría de la defensa. Veis que son mundos muy distintos y que por aquí entramos en un territorio que no tiene que ver únicamente con lo descriptivo, sino que lo descriptivo, es decir, lo que le pasa, lo que observamos que le pasa a nuestros pacientes, está integrado, pero hay un trasfondo explicativo en el cual una serie de mecanismos o de eh, tipos de funcionamiento defensivos están organizando todo digamos, los desarrollos o las derivadas patológicas. Y esto, claro, es absolutamente nuevo en la historia de la psicopatología. De hecho,
Algún día, por contraste, os traeré algún texto de Seglas, por ejemplo, o del propio Kraepelin, que son dos de los más grandes, para que veáis cómo falta completamente en estos textos la parte básica, que es la del sujeto y por qué al sujeto le pasa lo que le está pasando. Esa es la cuestión. No solo lo que le pasa, sino por qué le pasa lo que le está pasando. Y por qué le pasa eso y no otra cosa. Estas son preguntas que no tienen mucho que ver con las descripciones psicopatológicas de estos autores y de otros de esa época, ¿no? Esto es una innovación completa de Freud. Bien, para situaros el concepto de defensa, voy a comenzar con una cita de Thomas Mann, que es un escritor alemán, de un libro inmenso, inmensamente rico también y hermoso, que es La montaña mágica. Para que veáis un poco por dónde vamos a qué territorios, digamos, vamos a tratar de recorrer, ¿no? Dice Thomas Mann, la demencia significa, donde pone demencia, poner la locura. La locura significa, estoy leyendo una traducción, la locura o la demencia, dice él, significa, pues, incontestablemente, en muchos casos, un abandono y en ese sentido sirve a las naturalezas débiles de refugio y de abrigo contra una gran pena o contra una desgracia, de la suerte que esos seres no se juzgan capaces de soportar con toda lucidez. Bueno, con esto es suficiente. Fijaros que habla Thomas Mann de un refugio o ponerse al abrigo de una gran pena o una gran desgracia. En personas, dice, que no se juzgan capaces de soportar eso con toda lucidez. Es decir, de un determinado tipo de personas que no es capaz de mantenerse a pie firme frente a esas desgracias que la vida le trae o que él se busca. Y entonces, podemos decir, se refugian de esa manera en lo que llama la locura, ¿no? Aquí esta versión, ¿verdad?, de la locura como un refugio o de la locura como huida, está, ha sido especialmente especificada por la última persona de las que hemos hablado antes de las vacaciones, que era el doctor John Nash, el matemático. Yo recuerdo algo de lo que él decía. No estamos hablando de un escritor, de un narrador, de un poeta, no, estamos hablando de un loco. ¿Y qué decía él de su propia locura con respecto a este tema que empezamos hoy? En una entrevista de 2022, a propósito del documental eh, Una locura brillante, perdón, dice lo siguiente. Creo que la enfermedad mental o la locura también puede ser una forma de escape. La gente no suele desarrollar una enfermedad mental cuando se encuentra en situaciones más felices. Un médico observó que era raro que las personas ricas se volvieran esquizofrénicas. Si eran pobres o no tenían mucho dinero, entonces era más probable, dice el médico este. Y esto es natural, comenta Nash. Si las cosas van muy bien, uno puede encontrar satisfacción en el mundo tal como es, tal como parece ser. Pero si las cosas no van tan bien, uno puede ser de los que imaginan algo mejor. Esto son palabras de John Nash. Se corresponden o se enlazan o se articulan con el comentario que hace Freud. Por supuesto, Freud no conoció nunca a John Nash, pero sí conoció al doctor Schreber, al juez, y cuando comenta su caso, dice que el paranoico
recurre ante el fracaso, se puede decir así, estrepitoso, vital, recurre a una reconstrucción de la realidad o del mundo insoportable en el que vive. Y trata de hacerlo, digamos, vivible o mejor del que él tenía. Prácticamente no lo he citado literal, pero esta es la idea que da el propio Freud. ¿Veis por dónde quiero hilar estas cuestiones, no? Es decir, que hay a lo largo de la historia de nuestra cultura, hay una corriente de opinión, diría yo, ah, que no se ha estudiado exhaustivamente, pero alguien podría dedicarse a hacer una tesis doctoral sobre esto, según la cual hay una perspectiva de la locura como, diría yo, como huida de una realidad invivible o como fuga necesaria. Eso está en los dichos de la gente. La gente habla así. Dice, por ejemplo, Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro, dice, puse rumbo a la locura. Es decir, cuando las cosas se complican, dice, huí hacia la tal. Bueno, hay algo en la gente, sea especialista o sea, digamos, un observador común de la condición humana, y hay este punto de vista, no solamente el punto de vista de la locura como una enfermedad del cerebro o en el que intervienen otros aspectos corporales, etcétera, etcétera. No, 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 hay también este otro punto de vista. E incluso en la antigüedad, si leéis con cierto detalle, eh, pues a los clásicos, ¿verdad? A los clásicos griegos, o incluso a Séneca, que estuve ayer releyendo sobre la providencia y bueno, y tenía frases que venían muy al pelo, no he sacado ninguna de ellas, pero hay muchas referencias a la locura concebida de esta manera, ¿no? Am, no solamente en el mundo, digo, de la literatura, sino en el mundo de lo que es la experiencia propia de la locura y en el mundo de nuestra cultura, ¿no? Como una huida inevitable, como una fuga necesaria de una situación demasiado perturbadora. Y ahí recordad, por ejemplo, algunos personajes clásicos, Cedra, Orestes, Heracles o Hércules, ¿no? Áyax y otros muchos, ¿no? Que tienen episodios de locura, cada uno por distintas razones, pero ponen fugas, se puede decir así, hacia un desconocimiento, ¿no? Como si no quisieran ver o quisieran salir de ese drama en el que están metidos, ¿no? Y ahí aparece insinuada, ¿no? Con estas palabras que yo os digo, desde luego, la locura como una especie de función protectora o expiatoria o incluso sustitutiva de algo. Bueno, en este mundo es en el que nos vamos a mover. Freud, como sabéis, no era literato, ¿no? Era un científico natural, un investigador. Ahora diríamos que su formación básica era la de un neurocientífico. Era médico, neurólogo, y su carrera, su método, su manera de trabajar era la de un hombre de ciencias, de las ciencias más duras y radicales, porque se educó en una de las escuelas, digamos, más ah, rigurosas en ese sentido, ¿no? En Viena. Bueno, entonces Freud piensa las cosas desde el punto de vista, al menos inicialmente, como luego veréis, como las pensaría un biólogo, ¿no? Pero claro, después hay algo ahí que no le empieza a cuadrar, ¿no? Y tiene que echar mano de otro tipo de conceptos, ¿verdad? Que se adecúen más a lo que él ve a diario en su consulta. Bueno, y uno de esos conceptos, como digo, es el de la defensa. El próximo día os hablaré más despacio del por qué usa este término. En alemán tiene unas resonancias, unos ecos, un campo semántico muy preciso que cuando se entiende se sabe rápidamente de lo que estamos hablando. Pero hoy voy a a daros unos pantallazos sobre el concepto general, porque es lo que quiero asentar y el próximo día lo trabajaremos más con referencia a algunos textos concretos de Freud, ¿no? Ah, bueno, es un defensa, Abwehr, es el término que él usa,
es un término genérico, genérico, no es un término específico, y su uso estaba más bien limitado a cuestiones militares, ¿no? Pero bueno, Freud lo usa y nosotros lo recuperamos, ¿no? Es un término genérico con el que se nombra un conjunto de procesos psíquicos destinados a apaciguar tensiones, sobre todo de origen interno. Estoy siguiendo lo que escribí en la entrada al vocabulario ahora para daros una definición, ¿no? Apaciguar tensiones, sobre todo de origen interno. Freud elaboró a partir de este concepto una psicología patológica completamente original, completamente original. Hay estos ecos del mundo antiguo, del renacentista o incluso literario, que apuntan un poco en esa dirección, pero Freud formaliza todo eso con una teoría muy sólida, ¿no? Entonces, desarrolla en ese sentido, a diferencia de otros contemporáneos suyos, una teoría completamente original a partir de esta noción de la defensa. Porque si me acuerdo, lo voy a anotar porque no se me había ocurrido, os hablaré de dos autores alemanes, ya que tengo a los residentes que les interesa mucho el tema de la melancolía, a Schüller y a Mendel, que tienen algunas descripciones de la locura, ¿verdad? Como una especie como de entretenimiento o de pausa, se puede decir así, para el drama de la vida. Las buscaré, os las leeré. Es decir, que esto no escapa tampoco, pero claro, para ellos estamos hablando de enfermedades del cerebro. Pero hay ciertos delirios que apaciguan, decían ellos. Estamos hablando de finales del siglo XIX, antes de que apareciera Freud. Bueno, entonces, como os decía, Freud aporta un modelo psicopatológico basado en este concepto de la defensa que permaneció a lo largo de toda su obra, ¿verdad? Y eh, a partir de este modelo, él construye, ¿verdad?, los tipos clínicos voy a anticiparos, como resultado de determinado tipo más específico de defensas o de protecciones, ¿no? Dependiendo, por así decir, de qué modalidad de defensa use el sujeto, así aparece un tipo clínico u otro. Esto sí que es algo muy original, ¿no? Entonces, tenemos ya ahora dos términos, un sujeto y la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto es lo importante, que los tipos clínicos, ¿verdad?, dependen de las defensas, de la defensa, de cómo se proteja un sujeto. Pero la pregunta es, ¿y quién decide eso? Y aquí tenemos el segundo elemento, que es el sujeto, ¿no? El sujeto y su defensa. Es decir, son en ese sentido decisiones subjetivas, elecciones. Esto es muy fuerte hablar en estos términos actualmente, ¿no? Porque en estos momentos, ¿verdad?, todo este tipo de que nosotros llamamos el plano más ético de las decisiones o de las elecciones está completamente aplastado por un determinismo biológico, físico-químico, etcétera, etcétera. Bueno, pues la idea de Freud y la idea nuestra es más bien que el sujeto interviene en eso, es decir, que participa y que hay una decisión. Lacan en un momento determinado dice una decisión insondable, pero bueno, Freud no usa estos términos, pero sí indica ese camino, o por lo menos en la lectura que yo hago, ¿no? O que nosotros hacemos, ¿no? Donde hay un sujeto que pone en marcha determinado tipo de protección y que de resultas de ese tipo de protección lo que vemos son los tipos clínicos, la paranoia, las obsesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía esta mañana a los residentes, tenemos todo un campo, el campo del pathos, de la psicopatología o de la psicología patológica, ¿verdad?, que se construye a partir
partir de determinado tipo de movimientos de un sujeto, determinado tipo de decisiones, a la hora de protegerse de una manera o de otra. Bien, ahí tenemos el campo de la patología. Pero, naturalmente, como nosotros nos dedicamos no solo al estudio de la patología, sino a la terapéutica, entonces entenderemos que el clínico, el terapeuta, sea médico, sea psicólogo, sea lo que sea, ¿verdad? Tiene algo que hacer con este tipo de personas. ¿Por qué razón? Pues porque ellos mismos han tenido que recurrir a la chifladura para más o menos asentarse en la vida, porque antes tenían algo peor y entonces nosotros podemos ahí intervenir de alguna manera. ¿En qué medida? Pues vamos a enlazarlo directamente con el hecho de que si la locura, la neurosis, los síntomas de los que hemos hablado tanto en este curso son el resultado de la defensa, son defensas. Eso quiere decir que cuando tratamos con un paciente, ¿verdad? Tenemos que calcular más o menos si merece la pena que le perturbemos, que derrumbemos mucho su defensa o que no la derrumbemos tanto o que le apoyemos no sé qué tipo de solución rara que se ha inventado, que no es muy común, pero a él le va bien, ¿no? ¿Veis qué tipo de orden le estoy dando a todo esto? Es decir, que nosotros no estamos hablando únicamente de que en nuestro trabajo lo único que hagamos es registrar, anotar y examinar exhaustivamente lo patológico, sino que lo que nos interesa es examinar lo patológico, pero examinar también lo que funciona. No solo lo que no funciona, sino lo que funciona, porque lo que funciona son ciertos apaños que el sujeto ha ido haciendo para mantenerse en cierto equilibrio. Y a veces esos apaños son mucho mejores que lo que nosotros le podemos aportar. Otras veces no. Entonces, bueno, la clínica tiene estas cosas. Para eso tenemos que preparar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta era una pequeña presentación de lo que puede ser el concepto del... Pues, si queréis seguir todo ese desarrollo, podéis leer el vocabulario de psicopatología, que este término pues, es uno de los más importantes, ¿no? Y ahora voy a daros unos pantallazos breves, ¿no? Lo estudiaremos con más detalle en el próximo día, para que os hagáis un poco la idea de la presencia de esta concepción a lo largo de la obra de Freud, que es una obra amplísima, ¿verdad? Qué lugar fue teniendo, cómo se fue moviendo, etcétera, etcétera. Bueno, como os decía, y esto ya lo sabéis por vuestras lecturas, ¿verdad? Freud desarrolla el concepto de defensa en lo que se puede llamar sus primeras investigaciones, que están basadas en modelos biológicos. Están basadas en modelos biológicos. Por ejemplo, el principio de constancia es un principio muy de las ciencias naturales, ¿no? Y cómo se concebía entonces en general, no solo el aparato psíquico, sino el funcionamiento fisiológico de muchos órganos, ¿no? Es la tendencia del aparato psíquico a mantener la excitación interna en un nivel óptimo y bajo, de baja excitación, evitando los picos excesivos y buscando descargarla o recargarla para restablecer el equilibrio energético. Fijaros que Freud, el primer Freud, está hablando en términos de energía. A ver, de energía. Y cómo mantener un equilibrio de esa energía, de la persona, para que no haya desequilibrios. Ahí es donde va a surgir el concepto de defensa, ¿no? O sea, es un tipo de visión, ¿verdad?, muy biológica, que Freud después naturalmente tiene que cambiar, ¿no?
Y a medida que él madura en experiencia, que va teniendo un contacto más cercano con la clínica y que se acerca más al conocimiento más profundo de la condición humana, de lo que se da cuenta es de que la condición humana, que la gente, que las personas, somos propensos al exceso. Esto ya descuadra completamente esto del principio de constancia. Equilibrio. Sí, sí, pero es que a la gente lo que le pone es precisamente el desequilibrio. Por eso la regla segunda de estas 10 reglas clínicas la habíamos llamado "a mí solo me gusta lo que me sienta mal". Esto descuadra mucho el punto de vista naturalmente de Freud, porque lo que la gente le pone es el exceso. El exceso, llamadlo goce, llamadlo como queráis. Claro, Freud usa a veces el término Lust en alemán, que es un tipo de satisfacción muy intensa, etcétera, ¿no? Genus es más similar al concepto goce, ¿no? Bueno, entonces la gente es propensa al exceso y en esa medida, claro, Freud tiene que ir reacomodando su teoría de la defensa porque que el principio organizador del equilibrio tendemos, digamos, a saltarlo, ¿no? Bueno, en este punto Freud tiene unas ecos, ¿no? Al plantear la cuestión de la defensa, tiene unos ecos en escritores, en pensadores de la antigüedad, etcétera, etcétera. También en los biólogos, en los fisiólogos, pero ahí, digamos, tiene que ir variando completamente, ah, separando lo que es el funcionamiento del organismo de lo que es el funcionamiento anímico, que van a partir de ahí por caminos ya muy distintos. Y por eso en las obras estas iniciales, especialmente en el proyecto de una psicología científica, eh, eh, proyecto de una psicología científica, sí, en español lo han traducido como proyecto para una psicología para neurólogos, me parece. Eh, pues claro, quiere hacer una especie de psicología basada en el conocimiento que se tenía entonces de la neurología, y dice, a ver, esto aquí no me cuadra, hay que tirar únicamente por el um, camino, se puede decir así, menos de la fisiología y de la anatomía, y inventar todo lo que sería un proyecto de una psicología psicológica, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Bueno, el concepto entonces, él coge todos esos ecos y los tiene que ir cambiando, ¿no? Vamos a recorrer un poco este concepto, que es, a mi opinión, clave y fundacional del psicoanálisis, que es el concepto de defensa. Ah, vamos a seguirle la pista, a observar esta noción, cómo va apareciendo, reapareciendo, cómo se asimila a otros términos, etcétera, etcétera. Por una parte, vamos a rastrear el significado que tuvo este concepto, pero lo que nos interesa más es seguir la pista a por qué en un momento determinado este concepto llega a convertirse en un pilar esencial de toda la doctrina. Os anticipo entonces que, para que no os extraviéis demasiado, Freud habla de defensa, habla a veces de represión, habla a veces de proyección, habla a veces de desplazamiento, de conversión. Usa un repertorio amplio para nombrar ciertos mecanismos patogénicos, es decir, que determinan la formación de los síntomas, y usa términos distintos, ¿verdad? Freud en general la doctrina freudiana se asimila principalmente al concepto de represión, ¿no? Es que es el mecanismo defensivo fundamental de la gente corriente, de los neuróticos. O incluso los más leídos, claro, dicen, bueno, y Freud ya había hablado también de un mecanismo más específico para los locos, para los paranoicos, que era el concepto de Verwerfung, que es un tipo de rechazo también, ¿no?
más radical que el de la Verdrängung, ¿no? De la represión, ¿no? Bueno, pues que sepáis que en los años 20, en una nota que escribe en el texto Inhibición, síntoma y angustia, Freud dice que el concepto de defensa es el paraguas, lo dice muchos años después de haber comenzado a usarlo, dice, es el concepto central y todos los demás son derivados de este concepto central, que es el concepto de defensa. La represión, eh, todos los mecanismos neuróticos, todos los mecanismos tienen un nombre central y un principio central que es la defensa. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo sepáis ya. Es decir, que Freud se asocia siempre a la represión. No, no. El concepto es más amplio. Y represión, Verwerfung, lo que queráis, escisión del yo, son todo, digamos, mm, mecanismos más específicos. ¿De acuerdo? Por lo menos es como yo lo entiendo y creo en ese sentido haber leído más o menos con detalle a Freud, ¿no? Bueno, como os decía, Freud no usó siempre el término defensa de la misma manera. No lo hace de una manera sistemática. Por ejemplo, y como decía en edición Síntoma y Angustia, dice que propone en ese texto, que es 1926, como término general, usar el concepto de defensa como término general para agrupar todos los métodos empleados por el yo para manejar un conflicto psíquico. Todos. La represión, la forclusión, la escisión del yo, todo lo que queráis, ¿no? Entonces, en ese momento, en 1926, la defensa vuelve a adquirir ese prestigio dentro del corpus doctrinal que tuvo inicialmente, pero que digamos que se usó con distintos nombres, ¿no? Voy a daros unas pistas un poco sobre esto. Vamos al principio de Freud, ¿no? A 1896. ¿No? Ah, Quedaros un poquito más que nada con la idea de progreso o de desarrollo que hay en todo esto, ¿no? Al principio, en 1896, en las cartas que él escribe a un médico berlinés, Fliess, claro, le da a entender que más o menos él observa, cree que hay una defensa, ¿no? Ah, porque que aparece como una tendencia normal del psiquismo, del aparato psíquico, a evitar que a evitar el displacer. Es decir, que el aparato psíquico actúa hace algo para evitar el displacer. Esto es más o menos la idea que tiene Freud desde el principio. Y cuando escribe el proyecto de una psicología, lo dice con unos términos muy enfáticos, ¿no? Dice, la repugnancia a dirigir la energía psíquica de forma que produzca malestar. Hay una defensa frente a esto, ¿no? Es decir, la repugnancia es como a tratar de equilibrar el funcionamiento psíquico porque se trata de que la energía psíquica esté equilibrada y no provoque un malestar o un displacer, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Esta es la idea que tiene Freud inicialmente, es decir, que hay algo, digamos, que ponemos en marcha para mantener ese equilibrio. El próximo día dedicaremos unos comentarios más detenidos a un texto de Freud que se llama, para mí, de lo mejor que escribió. Es un breve artículo, se llama Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. A mí me gusta mucho este texto, ¿no? Entonces ahí ya, fijaros, vamos a
ampliar un poquito el concepto, ¿no? Freud habla ahí ya de la defensa como un mecanismo psíquico, pero es un mecanismo psíquico inconsciente. Es inconsciente, no es voluntario, es inconsciente. Y ese mecanismo psíquico lo usamos para apartar, para echar fuera, para desalojar, para que no nos perturbe ¿qué? Una representación inconciliable. Aquí está, parece muy poético, ¿verdad? Una representación. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas que nos perturban, los recuerdos que nos perturban o los deseos que nos perturban, ¿verdad? El yo tiende, digamos, el aparato psíquico tiende a quitárselos de encima, ¿no? Todo lo que es inconciliable, es decir, que el yo no sabe, no puede con ello y no sabe qué hacer con ello, se lo quita de encima. En castellano hay un refrán que vosotros conoceréis, que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. La, esto refleja muy bien una parte de esta teoría, ¿no? Es decir, bueno, estoy atormentado por un recuerdo infantil perturbador, no quiero saber nada de él. Y ahí tengo muchas opciones. No lo hago voluntariamente. La mente funciona de esta manera. Lo echo fuera, no lo reconozco como mío, se lo han hecho al vecino, separo la representación y el afecto. Hay miles de tinglaos ahí para que no nos golpee de tal manera que se vuelva inconciliable con el yo, ¿no? Bueno, esto es lo que va a tratar durante años y años Freud de explicar este tipo de funcionamiento, ¿no? Entonces tenemos un mecanismo psíquico que es inconsciente y que, por una parte, y que se trata de el mecanismo de apartar, echar fuera, arrojar fuera, no querer saber nada de algo que es inconciliable, ¿no? Inaceptable para el yo. Recordad el carácter inconsciente del mecanismo, que es una cosa decisiva, que no se trata de una decisión, digamos, deliberada, sino de una operación que corre, que sucede al margen de la conciencia, es decir, que está fuera del radar de nuestra, no nos sentimos, digamos, está fuera de nuestra conciencia, ¿no? En esa misma época, ¿no? En los estudios sobre la histeria, se publicaron en 1985, Freud también menciona toda esta cuestión de la defensa en el estudio de la histeria, ¿no? En realidad, usa indistintamente a veces represión y defensa. Son dos términos que él usa en esta época indistintamente. Aunque, si queréis ir al detalle, hay una especificidad que es cuando Freud habla de la defensa y usa defensa Abwehr para nombrar la motivación que lleva a reprimir algo. Y represión, Verdrängung, con ese término trata de designar el proceso mismo. Bueno, son detalles. Para los estudios, lo estudiaremos en los textos, etcétera, etcétera, pero quedaros con eso. Hay como una especie de matiz en el uso de un término y del otro. No importa. Lo que va a quedar finalmente es que defensa es el paraguas y de él cuelgan todos los otros. Bueno, lo que sí aporta en este texto es que la sexualidad aparece como el motor fundamental de todos esos procesos tan problemáticos, ¿no? Y de los que hay que tratar de no saber nada, deshacerse de ellos, echarlos fuera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí aparece ya la cuestión de la sexualidad, que paulatinamente irá derivando, es decir, que lo inconciliable tiene que ver algo con esto de la sexualidad. Es decir, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno recuerda, todo este tipo de cosas tienen que ver con algo perturbador.
Y para Freud ahí le da el nombre de la sexualidad. Luego le va dando otros nombres, ¿no? Pulsión, etcétera, etcétera. Bueno, si saltamos unos cuantos años, ¿verdad? Y pasamos de finales del siglo XIX a uno de los últimos textos de Freud, que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo, de 1938, lo que vemos ahí es otra pequeña variante, ¿no? de este término al que le dio tantas vueltas, ¿no? Ah, cuando habla de la represión sirve para defenderse de demandas pulsionales internas, mientras que hay un mecanismo, otro mecanismo distinto que él llama Verleugnung, la renegación o la desmentida, que opera o que afecta a la defensa frente a aspectos intolerables de la realidad externa. Es decir, pues lo podemos decir con otros términos, si queréis, más sencillos, ¿no? Ah, bueno, la defensa, en este caso la represión, sirve para defenderse de cuestiones internas, es decir, de la pulsión, ¿no? Mientras que la Verleugnung, la desmentida o la renegación, sirve para, digamos, hacer frente y protegerse de algo que está en la realidad externa. Como por ejemplo el fetichismo. Es decir, es ver con un ojo y con el otro tenerlo cerrado. Es ver pero no querer ver. Saber pero no querer saber. Este mecanismo después, ahora no vamos a entrar en estas cuestiones, se va a relacionar más con toda la cuestión de la perversión, en cuanto a un reconocimiento sí pero no de la castración, etc. Esto nos interesa menos. Así que, bueno, Freud va haciendo distintas cábalas. Esto de las causas de lo interno y de lo externo, la defensa básicamente es una defensa contra cuestiones internas, es decir, inconscientes que nos golpean y que no sabemos qué hacer con ellas. Describe otros mecanismos como la escisión del yo también al final de su vida, ¿no? Ah, ya no es momento de explicar todo esto. El término en alemán Abwehr aparece por primera vez en 1894 en el texto de las neuropsicosis de defensa, ¿no? Y allí Freud ya comienza a definir a partir de este término determinado tipo de tipos clínicos como la histeria, la fobia, las obsesiones, y las considera un resultado directo de un mecanismo psíquico inconsciente que actúa, que lucha contra esas representaciones inasumibles, ¿no? Es decir, que, fijaros, Freud comienza a diferenciar los tipos clínicos, las formas de neurosis, las formas de psicosis o las neurosis o la psicosis en su conjunto, ¿no? Según el modo en que opera la defensa. Entonces tenemos la defensa y los tipos clínicos. Depende de qué defensa aparece un tipo clínico u otro. Esto lo veremos el próximo día con más detalle cuando estudiemos el texto de las neuropsicosis de defensa, el texto complementario a este texto y obsesiones y fobias. Pero aquí hay que introducir un término más. Tenemos la defensa y tenemos los tipos clínicos. Dependiendo de qué defensa, si es más radical o menos radical, aparecen determinados tipos de formaciones clínicas. Pero hay un término anterior. El término anterior es sujeto, el sujeto. De tal manera que el sujeto, digamos, perturbado, es decir, conmocionado por determinado tipo de cosas que le resultan inconciliables, con las que no puede, pone en marcha determinado repertorio de defensas y eso, digamos, deriva en que las formaciones clínicas van a ser de un tipo o de otro.
me estoy dando la base más sustancial de todo este asunto. Diré, joder, pues es muy complicado encajar todo esto, ¿no? ¿Cómo se puede todo esto ir encajando poco a poco? Bueno, pues eso es el trabajo que va haciendo Freud, no directamente, pero sí lo va haciendo a medida que va escribiendo los historiales clínicos y otra serie de textos. ¿De acuerdo? No quisiera robarle mucho tiempo a María, ¿verdad? Así que voy a avanzar un poquito y le doy la palabra para que tengamos tiempo para... bueno, yo creo que habría tres periodos importantes en los que se podría, digamos, mm, dividir, si se quiere hacer así, eh, las grandes contribuciones al concepto de defensa, por ejemplo, entre 1896 y 1913, ¿no? Primer periodo, es decir, que va desde las nuevas puntualizaciones hasta ya algunos textos cercanos a la metapsicología. Entonces, donde lo que se introduce principalmente aquí es otra idea que quizás voy a terminar con esto porque es fundamental para entender todo esto. Vamos a ver. Si un sujeto pone en marcha una defensa y el tipo de defensa que pone en marcha determina las manifestaciones clínicas, por decirlo de alguna manera, determina el resultado de todo eso, es decir, de lo que él va a sufrir y al mismo tiempo de lo que se va a proteger, ¿no? Podemos decir, pero entonces la defensa no funciona bien, porque si yo me defiendo de algo, en realidad no tendría por qué haber manifestaciones clínicas. Entonces Freud explica rápidamente, esto, aquí es donde nos vamos a detener, que la defensa en general fracasa. Y el fracaso de la defensa es lo que llama Freud el retorno de lo reprimido o el retorno de lo rechazado. Como la defensa fracasa, digamos, como la muralla que yo pongo se cae en parte, lo que aparece ahí es aquello de lo que me defiendo. ¿De acuerdo? Aquello de lo que me defiendo se me presenta. Y aquí, y con esto termino, le doy la palabra a María, entenderéis mejor el esquema, el encaje de bolillos que va haciendo Freud para sostener todo este edificio, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? Ante un hecho perturbador, el sujeto no quiere saber nada, cierra los ojos, se mete en la cama, se droga, hace lo que sea. Este tipo de cosas que hace todo el mundo, ¿no? Pero, digamos, en el plano intrapsíquico, en el plano del aparato psíquico, también hay, digamos, determinado tipo de clics que el sujeto va haciendo para no darse por aludido con algo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que lo podéis observar todos los días. Estáis hablando con una persona en la consulta y de pronto hace... "¡Ah!". Y uno puede decir, este tío es bobo, le falta un hervor o algo, ¿no? Si vosotros analizáis con cierto detenimiento eso, y el paciente os lo cuenta, esto pasa todos los días, o un, un síntoma motor, un tic, lo que sea, ¿no? El sujeto se defiende de algo perturbador. ¿Qué pasó antes de que el sujeto hiciera... "Arr"? Dice, es que me pasan ideas por la cabeza que no quiero pensar. Y se defiende de una manera tonta, ¿no? Recurre como el que hace, el que canta para espantar el miedo, ¿no? Esto es una cosa que podéis ver todos los días en... Y esto lo lleváis a todos los extremos, ¿no? Entonces, decís, tenemos aquí este que canturrea o que hace no sé qué con la mano, cuando nombramos tipo clínico, es un obsesivo, pues tiene rituales, lo que sea. Bueno, ya sé. Pero lo que queremos es conectar esa manifestación clínica
con lo que la produce y con el cómo se produce. Tenemos un mecanismo que es el desplazamiento, el echar fuera de alguna manera todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué echa fuera? Aquello que el sujeto no soporta, determinado tipo de recuerdo que es taladrante para él. Claro, si la defensa funcionara, no aparecería el ruido. Aparece el ruido porque la defensa da para lo que da, no da para más. Bueno, creo que lo he explicado de una manera tan sencilla hoy que se pierde mucho contenido específico, pero lo que es importante es que se lo hagan sobre esta base con la que el próximo ya continuaré para daros otras pinceladas de cómo fue avanzando todo esto, ¿no? Ah, la recuperamos, pero hoy le vamos a dar la palabra a María Torres, y vamos a dedicarnos ahora durante unas clases a estudiar esta cosa tan obvia, ¿no? Que se separa, como decía al principio, de todo el resto de proyectos y de psicopatológicos que no tienen nada que ver con ninguna explicación de lo que le pasa en la cabeza a la gente. Es más bien lo que nosotros observamos. Ese es el plano descriptivo, pero Freud construye la psicopatología con lo que él deduce que le está sucediendo a la persona por dentro. Y el protagonista de eso es un sujeto. Por eso, con un sujeto. Y con la defensa montamos prácticamente, yo por lo menos es a lo que me he dedicado todos estos años, montamos toda la psicopatología. Cuando estuve estudiando en la sección clínica en Barcelona, el trabajo final que hice, joder, era sobre esto. Y 2 años después, y siempre me ha interesado mucho porque fue como pues dato que os doy, ¿no? A mí siempre me interesó mucho la psicopatología. Claro, yo leía a la gente que escribía sobre cosas de patología mental y decía, pues aquí falta, digamos, la chicha, o sea, sabemos, digamos, lo que es un catatónico, un esquizofrénico paranoide, si hace con la mano para arriba o para abajo. Pero lo que no sabemos es por qué hace eso y no hace otra cosa. Entonces, en Freud encontré este modelo que me parece grandioso y que después está muy arraigado, se puede decir así, en el pensamiento de la gente, porque todo el mundo sabe que cuando tiene una desgracia, dice, dice, no me extraña que se pusiera así, perdió a un hijo. Mejor. Se metió en la cama y no quiere salir. A ver, todo el mundo lo entiende. Dice, entonces ya se fue, se le fue la pinza ya. Cuando le pasó tal cosa, se le fue la pinza. Normal, huyó. Entonces esta cosa un poco burda, ¿no? De la huida en la locura, tiene estos detalles que son de los que queremos tratar ahora. Si entendemos bien esto, entonces ya con esto termino, entenderemos que lo que nosotros podemos hacer por los pacientes es mucho, porque sabemos exactamente cómo han iniciado el proceso y si nosotros vamos a favorecer esa huida o los vamos a tratar de traer más cerca de nosotros. ¿Qué hacemos con la defensa? ¿Vale?